Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Mi nombre es Daniela, tengo 37 años y lo que les voy a contar hoy cambió completamente mi vida y la forma en que veo a la familia que creí conocer durante más de una década. Todavía recuerdo ese martes de septiembre cuando mi mundo se derrumbó y se reconstruyó en cuestión de horas. Era una tarde lluviosa en Guadalajara, de esas que te obligan a quedarte en casa con una taza de café caliente entre las manos. Yo estaba en la cocina de mi pequeño departamento, preparando la cena para mis 2 hijos, cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero algo en mi intuición me dijo que debía contestar. ¿Señora Daniela Mendoza?, preguntó una voz masculina profesional al otro lado de la línea. Sí, soy yo, respondí mientras bajaba el fuego de la estufa, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a acelerarse sin razón aparente. Mi nombre es el licenciado Ernesto Villareal, del despacho Villareal y Asociados. La llamo en relación con el testamento de su abuela, doña Carmen Mendoza de Herrera. Mi abuela Carmen. Solo escuchar su nombre me transportó inmediatamente a esos veranos de mi infancia, cuando pasaba semanas enteras en su casa grande del centro histórico. Podía oler el perfume de gardenias que siempre usaba, sentir sus manos suaves acariciando mi cabello mientras me contaba historias de cuando ella era joven. Había fallecido hacía 3 meses y su pérdida todavía dolía como una herida abierta en mi pecho. Sí, licenciado, ¿en qué puedo ayudarlo?, pregunté, aunque me confundía su llamada. Se suponía que todo el tema del testamento ya se había resuelto hacía semanas, cuando mi suegra, Margarita Cárdenas, me informó muy claramente que yo no había sido incluida en él. Necesito que venga a mi oficina lo antes posible. Hay documentos importantes que debe conocer, documentos que su abuela dejó específicamente para usted en un fideicomiso separado del testamento principal. Las palabras del abogado resonaron en mi cabeza como un eco distante. ¿Un fideicomiso separado? ¿Documentos específicamente para mí? Nada de esto tenía sentido. Mi suegra había sido muy clara cuando, 2 semanas después del funeral, me había llamado aparte durante una reunión familiar. Recuerdo perfectamente esa conversación. Estábamos en el jardín trasero de su casa, una mansión ostentosa en la zona más exclusiva de Zapopan. Margarita llevaba uno de sus típicos vestidos de diseñador, su cabello perfectamente peinado en un moño alto que le daba un aire de superioridad que cultivaba con esmero. Sus ojos color miel, los mismos que había heredado mi esposo Mauricio Cordero, me miraban con una mezcla de lástima fingida y satisfacción apenas disimulada. Daniela, querida, había comenzado con ese tono condescendiente que usaba conmigo desde el día que me casé con su hijo. Lamento ser yo quien te dé estas noticias, pero tu abuela Carmen no te dejó nada en el testamento. Absolutamente nada. Había hecho una pausa dramática, observando cómo sus palabras me golpeaban como puñetazos en el estómago. Supongo que al final se dio cuenta de que no eras realmente parte de la familia Herrera. Después de todo, eres una Mendoza por tu padre, no por los Herrera. La sangre es la sangre, querida. Recuerdo que en ese momento sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Mi abuela Carmen había sido como una segunda madre para mí, especialmente después de que mi propia madre muriera cuando yo tenía 15 años. Era imposible que no me hubiera dejado nada, ni siquiera algún recuerdo, alguna de sus joyas antiguas que tanto me gustaban de niña, o los libros de poesía que leíamos juntas en las tardes de verano. Pero eso no puede ser cierto, había balbuceado, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. La abuela siempre me dijo que las personas dicen muchas cosas en vida que luego no cumplen, me había interrumpido Margarita con frialdad. El testamento fue muy claro. Todo quedó dividido entre sus hijos directos, tu tía Silvia Arias, tu tía Diana Arias y, por supuesto, mi querida Elisa Arias, que es mi cuñada, como sabes. Tú simplemente no apareces mencionada. Había sentido la humillación quemarme las mejillas mientras Margarita continuaba con su discurso venenoso. Entiendo que esto debe ser difícil para ti, especialmente considerando tu situación económica. Pero bueno, supongo que tu abuela tenía sus razones. Tal vez pensó que con el sueldo de Mauricio era suficiente para ustedes. El sueldo de Mauricio. Mi esposo trabajaba en la empresa familiar,
un negocio de importación y exportación que había fundado mi abuelo Herrera hacía más de 50 años. Pero su posición ahí era más simbólica que otra cosa, un favor que Margarita le había hecho a su hijo menor, el que nunca había destacado en nada, el que se había casado con la chica inadecuada según los estándares de la familia. Esa noche, cuando Mauricio llegó a casa, le conté lo que su madre me había dicho. Recuerdo que estábamos en nuestra pequeña sala, los niños ya dormidos en su habitación. Mauricio se había aflojado la corbata y se había servido un whisky, su ritual de todas las noches para relajarse después del trabajo. ¿Y qué esperabas, Daniela?, me había dicho con ese tono cansado que usaba últimamente cada vez que hablábamos de su familia. Ya sabes cómo son las cosas, mi madre maneja todo y tu abuela seguramente la escuchó al final. ¿La escuchó? ¿Qué quieres decir con eso?, le pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna. Mauricio había dado un largo trago a su whisky antes de responder. Vamos, no te hagas la inocente. Sabes que mi madre nunca te ha aceptado completamente. Siempre le ha molestado que no vengas de una familia con dinero, que tu padre fuera un simple contador. Probablemente convenció a tu abuela de que no te dejara nada para que aprendieras tu lugar o alguna de sus tonterías. Sus palabras me habían dolido más que las de su madre, porque venían del hombre que se suponía debía defenderme, apoyarme, estar de mi lado. Pero Mauricio hacía tiempo que había dejado de hacer eso. Los primeros años de nuestro matrimonio habían sido diferentes, cuando todavía tenía sueños propios, cuando hablaba de independizarse de su familia y hacer su propio camino, pero poco a poco el peso del dinero fácil, la comodidad de no tener que esforzarse realmente, lo habían ido transformando en una sombra del hombre del que me había enamorado. Ahora, 3 meses después de esa horrible conversación con Margarita, este abogado me estaba diciendo que había algo más, algo que mi suegra no sabía o había decidido ocultarme deliberadamente. Licenciado Villarreal, dije, tratando de mantener mi voz estable, ¿me está diciendo que mi abuela sí me dejó algo? Señora Mendoza, no puedo darle detalles por teléfono, pero le aseguro que es muy importante que venga a mi oficina. ¿Puede mañana a las 10 de la mañana? Sí, por supuesto. Ahí estaré. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué un fideicomiso separado? ¿Por qué Margarita no sabía nada al respecto o había fingido no saber? Esa noche apenas pude dormir. Mauricio llegó tarde, como siempre últimamente, oliendo a alcohol y perfume que no era el mío. Ya ni siquiera me molestaba en confrontarlo. Nuestra relación se había convertido en una farsa que manteníamos por los niños, Santiago de 10 años y Sofía de 8. Me acosté en mi lado de la cama, fingiendo dormir mientras él roncaba a mi lado, y me perdí en recuerdos de mi abuela. Carmen Mendoza de Herrera había sido una mujer extraordinaria. Enviudó joven, cuando mi abuelo murió de un infarto a los 55 años, dejándola con un imperio empresarial que manejar y 3 hijas que criar. Pero en lugar de derrumbarse, mi abuela había tomado las riendas del negocio con una determinación férrea que sorprendió a todos los que la subestimaron por ser mujer en una época donde eso no era común. Recuerdo las tardes que pasaba con ella en su despacho, una habitación forrada de libros con un escritorio de caoba maciza, donde ella revisaba documentos con sus lentes de lectura en la punta de la nariz. «Daniela, mi niña», me decía mientras yo hacía mi tarea en el sofá de cuero verde, «nunca permitas que nadie te diga que vales menos por ser mujer, por no tener dinero o por cualquier otra razón. Tu valor viene de aquí», y se tocaba el corazón, y de aquí, señalando su cabeza. Mi abuela había sido mi refugio cuando mi madre murió. Mi padre, Roberto Mendoza, un hombre bueno pero quebrado por la pérdida de su esposa, había caído en una depresión profunda. Fue la abuela Carmen quien me recogió, quien me dio un hogar estable durante mis últimos años de preparatoria, quien me ayudó a pagar la universidad cuando mi padre no podía. La educación es lo único que nadie te puede quitar, me repetía constantemente. Los hombres pueden dejarte, el dinero puede perderse, pero lo que aprendes, lo que sabes, eso es tuyo para siempre. Había estudiado Administración de Empresas en la Universidad de Guadalajara, graduándome con honores. Mi abuela había estado en primera fila el día de mi graduación, con lágrimas de orgullo en sus ojos. «Eres igualita a mí cuando era joven», me había dicho ese día, abrazándome fuerte.
tienes el mismo fuego, la misma determinación. Pero ese fuego se había ido apagando poco a poco después de casarme con Mauricio. Al principio había trabajado en una empresa de consultoría, pero cuando nació Santiago, Margarita había insistido en que una madre debía estar en casa con sus hijos. Es lo correcto, había dictaminado, y Mauricio había estado de acuerdo. No necesitas trabajar, amor, yo proveo para la familia. Y así, poco a poco, me había convertido en lo que nunca quise ser, una ama de casa dependiente económicamente de un marido cada vez más distante y una suegra que me despreciaba abiertamente. La mañana siguiente me levanté temprano, preparé el desayuno para los niños y los llevé al colegio. Mauricio ni siquiera se levantó de la cama. Le dejé una nota diciendo que tenía una cita médica. No quería que supiera sobre el abogado hasta no saber de qué se trataba todo esto. El despacho del licenciado Villarreal estaba en una de las torres corporativas del centro de Guadalajara. Subí al piso 15 con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que todos en el elevador podían escucharlo. La recepcionista, una mujer joven con una sonrisa amable, me hizo pasar inmediatamente a la oficina principal. El licenciado Ernesto Villarreal era un hombre de unos 60 años, con el cabello completamente cano y unos ojos azules penetrantes detrás de unos lentes de armazón dorado. Su oficina era elegante pero sobria, con diplomas enmarcados en las paredes y una vista impresionante de la ciudad. Señora Mendoza, gracias por venir tan pronto, me saludó, estrechándome la mano con firmeza. Por favor, tome asiento. Lo que tengo que decirle es bastante extraordinario. Me senté en el borde de la silla de cuero frente a su escritorio, mis manos apretando nerviosamente mi bolso. Antes que nada, continuó el licenciado, abriendo una carpeta gruesa que tenía sobre el escritorio, debo preguntarle, ¿alguien le informó sobre la existencia de este fideicomiso? No, respondí con voz temblorosa. Mi suegra, Margarita Cárdenas, me dijo que mi abuela no me había dejado nada en el testamento, que todo había quedado para sus hijas directas. El licenciado Villarreal asintió lentamente, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Eso es técnicamente cierto. En el testamento principal, el que se leyó públicamente después del funeral, usted no aparece mencionada. Sentí que mi corazón se hundía. Entonces Margarita había dicho la verdad. Sin embargo, continuó el abogado, y esa simple palabra hizo que me enderezara en mi asiento. Su abuela estableció un fideicomiso completamente separado e independiente 3 años antes de su muerte, un fideicomiso del cual yo soy el albacea y que tenía instrucciones muy específicas de no ser revelado hasta 3 meses después de su fallecimiento. ¿3 meses? Pero eso es... Exactamente hoy se cumplen 3 meses, confirmó el licenciado. Su abuela fue muy específica con los tiempos. Quería asegurarse de que el testamento principal fuera ejecutado primero, que todos creyeran que las cosas estaban resueltas antes de revelar esto. Mi mente trataba de procesar esta información. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto secreto? El licenciado Villarreal se quitó los lentes y los limpió cuidadosamente antes de responder. Su abuela era una mujer muy inteligente, señora Mendoza. Conocía bien a su familia, sus dinámicas, sus debilidades. Me dijo, y cito textualmente, quiero que Daniela reciba lo que le corresponde, pero no quiero que tenga que pelear por ello, que los buitres se repartan primero lo que creen que es todo, y luego mi niña recibirá su verdadera herencia. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas al escuchar las palabras de mi abuela. Incluso después de muerta me estaba protegiendo. ¿Qué me dejó?, pregunté con voz ahogada. El licenciado abrió la carpeta y comenzó a leer. El fideicomiso establecido por Carmen Mendoza de Herrera a favor de Daniela Mendoza consiste en una cuenta bancaria con $5.700.000 americanos, varias propiedades, incluyendo la casa del centro histórico donde usted pasó parte de su juventud, un portafolio de inversiones valorado en aproximadamente $800.000 adicionales y... Hizo una pausa, sacando un sobre lacrado. Esta carta, que su abuela escribió específicamente para usted y otra para ser entregada a su familia cuando usted decida. El mundo pareció detenerse. $5.700.000, la casa del centro histórico, no podía ser real. Debía estar soñando. Esto
Esto no puede ser cierto, balbuceé. Es demasiado. La familia. Ellos creerán que... Su abuela fue muy clara en sus instrucciones, me interrumpió el licenciado con gentileza. Este dinero viene de inversiones personales que ella hizo separadas del negocio familiar, inversiones que comenzó hace más de 30 años y que nunca reveló a nadie excepto a mí, su abogado personal. Legalmente, este dinero es completamente suyo y nadie puede disputarlo. Con manos temblorosas, tomé el sobre que me extendía. Mi nombre estaba escrito con la letra elegante de mi abuela. Lo abrí cuidadosamente, como si fuera el objeto más frágil del mundo, y comencé a leer. Mi querida Daniela, mi niña valiente, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo físicamente, pero quiero que sepas que mi amor por ti trasciende incluso la muerte. Hay tantas cosas que quiero decirte, tantas verdades que necesitas conocer. Primero, déjame explicarte por qué hice las cosas de esta manera. Conozco a mi familia, conozco sus ambiciones, sus mezquindades, sus juegos de poder. Sé que Margarita, esa víbora con piel de cordero, habrá intentado humillarte, hacerte sentir menos, excluirte. Sé que habrá usado mi testamento principal como un arma contra ti. Lo permití porque necesitaba que mostrara sus verdaderos colores, que tú vieras finalmente quién es realmente la familia en la que te casaste. Tu esposo Mauricio, ay mi niña, cómo me duele ver lo que se ha convertido. Cuando lo conociste era diferente, tenía luz propia, pero el veneno de su madre lo fue corrompiendo poco a poco. Sé de sus infidelidades, sé de su desprecio hacia ti, sé que te quedas por los niños, pero déjame decirte algo, los niños necesitan una madre feliz y realizada, no una mártir. El dinero que te dejo no es solo una herencia, es tu libertad, es tu oportunidad de volver a ser la mujer brillante y fuerte que criaste. No lo uses para mantener un matrimonio muerto, o para comprar el amor de personas que no te valoran. Úsalo para reconstruir tu vida, para darles a tus hijos el ejemplo de una mujer que no se doblega ante nadie. La casa del centro histórico tiene un valor especial. ¿Recuerdas el ático? Ahí guardé todos tus trabajos de la universidad, tus proyectos, tus sueños escritos en papel. Quiero que los revises, que recuerdes quién eras antes de que el mundo intentara apagarte. Ahora, sobre la segunda carta que te entregó el licenciado Villarreal. Esa es para Margarita y mis hijas. Entrégasela solo cuando estés lista, cuando hayas tomado tus decisiones. Contiene algunas verdades que necesitan escuchar sobre ellas mismas y sobre por qué tomé las decisiones que tomé. No les debo explicaciones sobre el dinero que te dejo. Es mío, ganado con mi inteligencia en inversiones que hice cuando nadie creía que una mujer podía entender de finanzas. Pero sí, quiero que sepan por qué te elegí a ti como mi verdadera heredera. No solo financiera, sino espiritual. Tú eres la única que heredó mi espíritu de lucha, mi negativa a ser minimizada, mi amor por el conocimiento. Tus tías, mis propias hijas, se convirtieron en lo que yo más despreciaba, mujeres que viven de las apariencias, que miden su valor por el dinero de sus maridos, que nunca han trabajado un día en sus vidas. Sé fuerte, mi niña. Sé que los próximos meses serán difíciles. Habrá lágrimas, habrá ira, habrá intentos de manipulación, pero recuerda, ahora tienes el poder. Úsalo sabiamente. Te amo más allá de las estrellas, tu abuela Carmen P.D. El licenciado Villarreal tiene instrucciones adicionales sobre algunas inversiones que podrías considerar. Es un hombre de mi absoluta confianza. Escúchalo. Las lágrimas caían libremente por mi rostro mientras releía la carta una y otra vez. Mi abuela me había conocido mejor que yo misma. Había visto mi sufrimiento, mi deterioro, y había planeado mi salvación desde el más allá. Señora Mendoza, dijo suavemente el licenciado Villarreal, extendiéndome una caja de pañuelos. Sé que esto es abrumador. Tómese su tiempo. Me sequé las lágrimas y respiré profundamente. ¿Qué necesito hacer ahora? Bueno, primero necesitamos transferir los fondos a cuentas a su nombre. También necesitamos hacer el cambio de propietario de las propiedades. Todo está preparado. Solo necesito su firma en varios documentos. Durante la siguiente hora firmé documento tras documento, cada firma sintiéndose como un paso hacia una nueva vida. El licenciado Villarreal me explicó pacientemente cada detalle, cada cláusula, asegurándose de que entendiera completamente lo que estaba recibiendo. «¿Hay algo más?», dijo cuando estábamos terminando. Su abuela me pidió que le sugiriera considerar contratar a mi colega, la licenciada Patricia Montemayor.
Es especialista en derecho familiar, por si decidiera hacer cambios en su situación personal. El mensaje era claro. Mi abuela había pensado en todo, incluso en mi probable divorcio. Salí del despacho 2 horas después, sintiéndome como si flotara. En mi bolso llevaba copias de todos los documentos, tarjetas de las nuevas cuentas bancarias que se activarían en 48 horas y las llaves de la casa del centro histórico. También llevaba la segunda carta, la destinada a Margarita y mis tías, guardada cuidadosamente. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías corrido inmediatamente a confrontar a todos? ¿O habrías esperado, planeado cuidadosamente tu siguiente movimiento? Decidí ir primero a la casa del centro histórico. Necesitaba ver ese lugar con nuevos ojos, como mi hogar, mi refugio, no solo como un recuerdo del pasado. Conduje por las calles empedradas del centro, mi pequeño carro temblando sobre los baches, hasta llegar a la casa de cantera rosa que había sido mi hogar durante los años más difíciles de mi adolescencia. La casa estaba exactamente como la recordaba, quizás un poco más desgastada por el tiempo, pero manteniendo esa dignidad antigua de las construcciones coloniales. La puerta de madera maciza, con su aldaba de bronce en forma de león, los balcones de herrería forjada, las bugambilias cayendo como cascadas moradas desde la azotea. Entré con la llave que me había dado el licenciado. El olor familiar me golpeó inmediatamente, una mezcla de madera antigua, cera de pisos y ese aroma particular que tienen las casas viejas, como si guardaran en sus paredes los ecos de todas las vidas que han albergado. Todo estaba cubierto con sábanas blancas, como fantasmas silenciosos esperando ser despertados. Fui destapando los muebles uno por uno, redescubriendo tesoros olvidados. El piano de cola donde mi abuela tocaba Chopin en las tardes, la biblioteca con sus estantes del piso al techo llenos de primeras ediciones, el comedor de caoba donde habíamos compartido tantas cenas. Subí las escaleras de cantera que crujían familiarmente bajo mis pies. Mi antigua habitación estaba tal como la había dejado cuando me casé hace 12 años. Mi abuela no había tocado nada. Mis pósters de la universidad seguían en las paredes, mis libros en los estantes, incluso mi vieja laptop estaba sobre el escritorio. Pero fue el ático lo que me quebró completamente. Mi abuela había convertido ese espacio en un santuario de mis logros. Ahí estaban enmarcados mis diplomas, mis reconocimientos académicos, fotografías de mis presentaciones universitarias, copias de los proyectos empresariales que había desarrollado y que habían ganado competencias estudiantiles. En el centro, sobre un atril, estaba mi tesis, Modelos de emprendimiento femenino en México, rompiendo paradigmas. Había olvidado esa versión de mí, la Daniela que iba a conquistar el mundo, que iba a abrir su propia consultora, que iba a demostrar que una mujer podía triunfar sin depender de nadie. ¿En qué momento había permitido que esa mujer muriera? Me senté en el piso del ático y lloré. Lloré por los años perdidos, por los sueños abandonados, por la mujer que había dejado de ser, pero también lloré de gratitud, porque mi abuela me estaba dando una segunda oportunidad. Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Mauricio. Ya era la 1 de la tarde y probablemente se había dado cuenta de que no estaba en casa. Dejé que sonara hasta que se fuera al buzón. Luego llegó un mensaje de texto. ¿Dónde diablos estás? Mi madre viene a comer y no hay nada preparado. Seguido de otro. Daniela, contesta, esto es el colmo de la irresponsabilidad. Y otro más. Si no llegas en media hora, le diré a mi madre que te fuiste sin avisar. Ya verás las consecuencias. Las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Más humillaciones, más desprecios. De repente, con la carta de mi abuela en mi bolso y las llaves de mi nueva vida en mis manos, las amenazas de Mauricio me parecieron patéticas. Le respondí con un simple: estoy atendiendo asuntos personales importantes, no llegaré a la comida. Mi teléfono explotó inmediatamente con llamadas que no contesté. Luego llegó un mensaje de voz de Margarita que sí escuché. Daniela, no sé que te has creído, pero en esta familia hay reglas. Mauricio me dice que has desaparecido sin explicación. Te exijo que regreses inmediatamente o tendré que reconsiderar tu posición en esta familia. No creas que por ser la madre de mis nietos puedes hacer lo que quieras. Mi posición en la familia, como si fuera una empleada que pudieran despedir. La ira comenzó a reemplazar la tristeza. Durante años había aguantado sus desprecios, sus humillaciones, sus comentarios venenosos,
todo por mantener una familia unida para mis hijos. Pero ¿qué clase de ejemplo les estaba dando? ¿Que estaba bien dejarse pisotear? ¿Que el dinero y el estatus eran más importantes que la dignidad? Decidí que era momento de empezar a tomar decisiones. Primero, llamé al colegio de los niños y avisé que los recogería yo personalmente. Luego, llamé a la licenciada Patricia Montemayor, la abogada de familia que me había recomendado el licenciado Villarreal. Señora Mendoza, la estaba esperando. Me dijo con voz cálida pero profesional. Ernesto me puso al tanto de su situación. ¿Cuándo podemos vernos? ¿Qué tan pronto puede ser?, pregunté. Si gusta, puedo verla hoy mismo a las 5 de la tarde. ¿Le parece bien? Perfecto. Pasé las siguientes horas en la casa del centro histórico, planeando mi siguiente movimiento. Hice listas, evalué opciones, consideré consecuencias. La Daniela estratega, la que había ganado competencias de planes de negocios, estaba despertando de su largo sueño. A las 3 de la tarde fui por mis hijos al colegio. Santiago y Sofía se sorprendieron de verme esperándolos. ¡Mamá!, exclamó Sofía corriendo hacia mí. ¿Por qué viniste tú? ¿Dónde está la señora que siempre nos recoge? Hoy quise venir yo, mi amor. ¿Les gustaría ir por un helado? Los llevé a su heladería favorita, algo que rara vez podía hacer porque Margarita consideraba que los helados entre semana eran malcriar a los niños. Mientras ellos disfrutaban sus conos de chocolate, los observé detenidamente. Santiago tenía los ojos color miel de su padre, pero mi nariz respingada. Sofía era mi vivo retrato a su edad, con el cabello castaño ondulado y los ojos café oscuro. ¿Cuánto los había estado dañando al mantenerlos en ese ambiente tóxico? «Mamá», dijo Santiago de repente, «¿por qué la abuela Margarita siempre te grita?» La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Qué quieres decir, mi amor?» «Es que el otro día la escuché decirle a la tía Elisa que tú no eras nadie, que eras una arrimada». «¿Qué es una arrimada, mamá?» Sentí que la ira me quemaba por dentro, pero mantuve la calma. «A veces los adultos dicen cosas hirientes cuando están enojados, hijo, pero quiero que sepas algo. Tu mamá no es ninguna arrimada. Tu mamá es una mujer educada, inteligente y que los ama más que a nada en el mundo». «Yo te amo, mami», dijo Sofía, abrazándome con sus manitas pegajosas de helado. «Eres la mejor mamá del mundo». «¿Saben qué?», les dije, tomando una decisión repentina. «¿Les gustaría conocer la casa donde mamá vivió cuando era joven?» Los llevé a la casa del centro histórico. Sus ojos se abrieron como platos cuando vieron el tamaño del lugar. «¡Guau!», exclamó Santiago. «¡Es enorme! ¿De verdad viviste aquí?» «Sí, con su bisabuela Carmen, la mamá de la abuela Silvia y la abuela Diana». «La bisabuela Carmen era buena», dijo Sofía. «Me daba chocolates cuando la abuela Margarita no veía». Pasamos la tarde explorando la casa. Les mostré mi antigua habitación, el jardín interior con su fuente de cantera, la cocina antigua con su estufa de leña que ya no funcionaba, pero que seguía ahí como un monumento al pasado. Los niños corrieron por los pasillos, su risa llenando espacios que habían estado en silencio por meses. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda a algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. A las 5 en punto estaba en la oficina de la licenciada Patricia Montemayor. Era una mujer de unos 45 años, con el cabello negro recogido en un moño profesional y unos ojos inteligentes detrás de unos lentes de diseño discreto. «Señora Mendoza, seré directa con usted», comenzó después de que le expliqué mi situación. «Con los recursos económicos que ahora tiene, puedo garantizarle no solo un divorcio favorable, sino también la custodia completa de sus hijos si así lo desea. El historial de infidelidades de su esposo, que estoy segura podremos documentar, más el ambiente tóxico creado por su suegra, juegan completamente a su favor». «¿Cree que Mauricio peleará por los niños?», pregunté. «Honestamente, lo dudo. Por lo que me cuenta, él no parece muy involucrado en su crianza. Probablemente esté más preocupado por mantener su posición en la empresa familiar y su estilo de vida». Pasamos 2 horas revisando estrategias, opciones, tiempos. La licenciada Montemayor era meticulosa, profesional, exactamente lo que necesitaba. «Mi recomendación», dijo al final, «es que no revele la herencia hasta que hayamos iniciado formalmente el proceso de divorcio. Déjelos pensar que no tiene recursos, se confiarán, mostrarán su peor cara y eso nos dará más municiones para el proceso.
Cuando llegué a casa esa noche, pasadas las 8, encontré el caos que esperaba. Mauricio estaba furioso, paseándose por la sala como un león enjaulado, con un vaso de whisky en la mano. Los niños no estaban. Probablemente los había mandado a su habitación. ¿Se puede saber dónde carajos has estado?, gritó en cuanto me vio entrar. Mi madre estuvo aquí esperándote. Tuve que pedir comida porque no había nada preparado. Me hiciste quedar como un idiota. ¿Los niños cenaron?, fue mi única pregunta. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Los niños cenaron? Por supuesto que cenaron. Les di pizza. Pero ese no es el punto, Daniela. El punto es que desapareciste todo el día sin explicación. Tuve asuntos personales que atender, respondí con calma, quitándome el abrigo. ¿Asuntos personales? ¿Qué asuntos personales puedes tener tú? No trabajas, no tienes amigas porque mi madre dice que son todas unas convenencieras, no tienes familia que valga la pena. ¿Qué asuntos? Cada palabra era como un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. ¿Cómo no me había dado cuenta antes de lo mucho que me había aislado, de lo pequeña que había hecho mi vida? Mauricio, dije con una calma que no sabía que poseía, voy a hablar con los niños y luego me voy a dormir. Estoy cansada. No me des la espalda cuando te estoy hablando, gritó, pero yo ya estaba subiendo las escaleras. Encontré a Santiago y Sofía en la habitación del primero, jugando videojuegos con el volumen bajo para no molestar a su padre. ¿Están bien, mis amores?, les pregunté, sentándome en la cama. Papá estaba muy enojado, dijo Sofía en voz baja. La abuela Margarita vino y gritó mucho. Dijo que eras una malagradecida. No se preocupen por eso. Los adultos a veces nos enojamos, pero no es culpa de ustedes, ¿está bien? Los arropé, les di sus besos de buenas noches y me fui a mi habitación. Mauricio seguía abajo, probablemente en su tercer o cuarto whisky. Me encerré con llave, algo que no había hecho nunca, y me senté en la cama a pensar. Mi teléfono tenía 27 llamadas perdidas de Margarita. También había mensajes de mis tías Silvia y Diana, seguramente alertadas por mi suegra sobre mi comportamiento inaceptable. No contesté ninguno. En lugar de eso, saqué la segunda carta que mi abuela había dejado, la dirigida a ellas. La tentación de abrirla era enorme, pero resistí. Mi abuela había confiado en mí para entregarla en el momento correcto, y eso haría. Los siguientes días fueron una tortura exquisita. Mantuve una fachada de normalidad mientras secretamente movía las piezas de mi nueva vida. Abrí las cuentas bancarias, contraté a un contador de confianza recomendado por el licenciado Villareal, inscribí a los niños en actividades extracurriculares que siempre había querido que tuvieran, pero que no podíamos pagar. Mauricio y yo apenas nos hablábamos. Él llegaba cada vez más tarde, a veces ni siquiera venía a dormir. Cuando coincidíamos, me trataba con un desprecio helado que ya no me afectaba. Tenía mi mente en otras cosas. Margarita, por su parte, había intensificado su campaña de terror psicológico. Aparecía sin avisar en la casa, criticaba todo lo que hacía comentarios venenosos frente a los niños sobre mi incompetencia y mi ingratitud. «Deberías estar agradecida», me dijo un día mientras yo cocinaba y ella supervisaba con su típica expresión de disgusto. No cualquier familia como la nuestra hubiera aceptado a alguien de tu origen. Mi hijo pudo haberse casado con la hija de los Bermúdez, ¿sabes? Tienen una cadena de hoteles. Pero no, tuvo que fijarse en ti, la huerfanita que mi suegra recogió por lástima. Mi abuela no me recogió por lástima, respondí sin levantar la vista de la estufa. Me amaba. ¿Te amaba?, rió Margarita con crueldad. Si tanto te amaba, ¿por qué no te dejó ni un centavo? Hasta las sirvientas recibieron algo, pero tú, su nieta adorada, nada. ¿No te dice eso algo? Si supiera, pensé, revolviendo el guisado con más fuerza de la necesaria. Si supiera que su querida suegra me había dejado más dinero del que ella había visto en su vida. El punto de quiebre llegó 2 semanas después de mi visita al abogado. Era viernes por la tarde y yo estaba ayudando a Santiago con su tarea de matemáticas cuando escuché la puerta principal abrirse. Por el ruido de tacones sobre el mármol, supe que era Margarita. Pero esta vez no venía sola. «Daniela», gritó desde la entrada, «ven acá inmediatamente, tenemos que hablar». Bajé las escaleras lentamente, encontrándome con un comité de bienvenida que no esperaba. Ahí estaban Margarita, mis tías Silvia y Diana,
y para mi sorpresa, Elisa Arias, la cuñada de Margarita, todas con expresiones serias, como un tribunal listo para dictar sentencia. «Siéntate», ordenó Margarita, señalando el sofá como si yo fuera una niña a punto de ser regañada. Me senté, más por curiosidad que por obediencia. ¿Qué tramaban ahora? «Hemos estado hablando», comenzó Silvia, mi tía mayor. Era una mujer de 60 años, con el cabello teñido de rubio platino y suficiente botox como para parecer perpetuamente sorprendida. «Y hemos llegado a la conclusión de que tu comportamiento reciente es inaceptable». «¿Mi comportamiento?», pregunté con genuina curiosidad. «No te hagas la inocente», intervino Diana, la menor de las hermanas Arias. A sus 55 años intentaba desesperadamente parecer de 30, con resultados cuestionables. «Margarita nos ha contado todo, las desapariciones, la falta de respeto, el abandono de tus deberes como esposa. Y lo más grave», añadió Elisa con su voz nasal característica, «la mala influencia que estás siendo para los niños. Santiago le dijo a Margarita que ya no quiere visitar a su abuela porque mamá dice que no tenemos que hacer cosas que no nos gustan». No pude evitar una pequeña sonrisa. Mi hijo estaba aprendiendo a poner límites. Bien por él. «Esto es serio, Daniela», continuó Margarita, tomando el control de la conversación. «Hemos decidido que necesitas ayuda profesional. He conseguido una cita con un psiquiatra excelente que puede ayudarte con tu evidente depresión y comportamiento errático». «¿Depresión?», repetí casi riendo. «¿Comportamiento errático? Es obvio que la muerte de mamá te afectó más de lo normal», dijo Silvia con falsa preocupación. «Probablemente porque te sentiste culpable de que no te dejara nada. Es comprensible, pero no puedes desquitarte con tu familia. Además», añadió Diana, «hemos hablado con Mauricio y está de acuerdo. Si no aceptas el tratamiento, él está dispuesto a pedir la custodia completa de los niños, y con nuestro testimonio sobre tu comportamiento inestable, no tendrás oportunidad». Ahí estaba la amenaza final. Querían quebrarme usando a mis hijos como arma, pero lo que no sabían era que yo ya tenía mi propia artillería preparada. «¿Mauricio está dispuesto a pedir la custodia?», pregunté con calma. «¿El mismo Mauricio que no sabe en qué grado están sus hijos? ¿El que no ha ido a una sola junta escolar en 3 años? ¿El que pasa más tiempo en el bar del club que en su casa?» «No seas dramática», espetó Margarita. «Mi hijo es un excelente padre». «¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron jugar con sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que los ayudó con la tarea? ¿O que los llevó al parque?». «Eso es trabajo de la madre», dijo Elisa con desdén. «Ah, claro», asentí. «Y el trabajo del padre es, ¿qué exactamente? ¿Emborracharse? ¿Llegar oliendo a perfume de otras mujeres?». «¿Cómo te atreves?», gritó Margarita poniéndose de pie. «No permitiré que difames a mi hijo». «¿Difamar? ¿Quieren que les muestre los estados de cuenta de la tarjeta de crédito, los cargos en moteles, las joyas que nunca he recibido, las cenas románticas en restaurantes a los que nunca me ha llevado?». El silencio fue sepulcral. Todas se miraron entre sí, claramente no esperando que yo tuviera pruebas. «Mira, Daniela», dijo Silvia, tratando de suavizar el tono, «entendemos que el matrimonio puede ser difícil, pero esa no es razón para destruir una familia. Piensa en los niños». «Pienso en ellos todos los días», respondí levantándome. «Por eso he tomado una decisión». Saqué de mi bolso un sobre. Era el momento. No era la carta de mi abuela, aún no, sino los papeles de divorcio que la licenciada Montemayor había preparado. «¿Qué es eso?», preguntó Margarita con suspicacia. Se los extendí a ella, sabiendo que se los daría a Mauricio. «Son los papeles de divorcio. Mi abogada los tiene registrados desde hace 3 días. Mauricio puede quedarse con la casa. No la quiero. Solo pido la custodia compartida de los niños y una pensión alimenticia acorde a sus ingresos». El shock en sus rostros era evidente. No esperaban esto. Esperaban que me doblegara, que aceptara su tratamiento, que siguiera siendo la víctima sumisa de siempre. «¿Divorcio?», balbuceó Diana. «¿Con qué dinero? No tienes nada, Daniela. No puedes mantener a los niños tú sola». «Eso es mi problema, no el suyo», respondí con calma. «Esto es ridículo», explotó Margarita. «No tienes dónde vivir, no tienes trabajo, no tienes nada. ¿Crees que un juez te dará la custodia en esas condiciones?». «Ya lo veremos», dije, caminando hacia las escaleras. «Ahora, si me disculpan,
Tengo que terminar de ayudar a Santiago con su tarea. «No hemos terminado», gritó Margarita. Me detuve en el primer escalón y me volví hacia ellas. Sí hemos terminado. Y hay algo más que deberían saber. Mi abuela sí me dejó algo. Me dejó su amor, su ejemplo y la certeza de que valgo mucho más de lo que ustedes jamás quisieron ver. También me dejó esto. Saqué la segunda carta, la que mi abuela había escrito para ellas. Esto es de parte de Carmen Mendoza de Herrera. Me pidió que se los entregara cuando fuera el momento adecuado. Creo que ese momento es ahora. Le extendí la carta a Silvia, que la tomó con manos temblorosas. Pueden leerla cuando se vayan. Mi abuela tenía mucho que decirles, cosas que nunca se atrevió a decir en vida por mantener la paz familiar, pero ya no hay paz que mantener, ¿verdad? Subí las escaleras sin mirar atrás, aunque podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda. Desde el pasillo superior escuché cómo abrían el sobre, el crujir del papel y luego silencio absoluto. No supe qué decía exactamente esa carta hasta mucho después, cuando Silvia, en un momento de debilidad y después de varias copas de vino, me lo contó. Mi abuela había sido brutalmente honesta sobre su decepción con sus hijas, sobre cómo habían desperdiciado todas las oportunidades que les había dado, cómo se habían convertido en exactamente el tipo de mujeres que ella había luchado por no ser, dependientes, superficiales, vacías. Pero también les había escrito sobre mí, sobre por qué me había elegido como su verdadera sucesora, no solo por el dinero, que mencionaba de pasada como recursos que Daniela sabrá administrar mejor que ustedes, sino por el espíritu, por la valentía, por la inteligencia que había visto en mí desde niña. Si están leyendo esto, había escrito mi abuela, es porque Daniela finalmente encontró el valor para enfrentarlas. Me enorgullece. Y si tienen un mínimo de decencia, la dejarán en paz para que rehaga su vida lejos de su toxicidad. Esa noche, Mauricio llegó hecho una furia. Había recibido los papeles de divorcio en su oficina, frente a sus colegas, lo cual había considerado una humillación imperdonable. «¿Cómo te atreves?», gritó, entrando a la habitación sin tocar. «¿Divorcio? ¿Tú me pides el divorcio a mí?». «Sí», respondí simplemente, sin levantar la vista del libro que estaba leyendo. «Mírame cuando te hablo», demandó, quitándome el libro de las manos. Lo miré entonces, realmente lo miré. El hombre del que me había enamorado había desaparecido hace mucho tiempo, reemplazado por esta versión amarga, alcohólica, infiel. Sus ojos color miel, que alguna vez me habían mirado con amor, ahora solo mostraban desprecio y rabia. «Te vas a arrepentir de esto», amenazó. «Te voy a dejar en la calle, no verás un centavo mío, y los niños se quedarán conmigo». «Los niños se quedarán donde el juez determine qué es mejor para ellos», respondí con calma. «Y, considerando tu historial de ausencias, infidelidades y alcoholismo, dudo mucho que sea contigo». «¿Infidelidades? No puedes probar nada». «¿No? ¿Qué me dices de Lorena, tu secretaria? ¿O de Carmen, la esposa de tu socio? ¿O de esa chica del bar del club? ¿Cómo se llama? Ah, sí, Natalia». Su rostro palideció. ¿Cómo lo sé? «Mauricio, por favor, ¿crees que soy idiota? Los cargos en la tarjeta, los recibos de hotel en tus bolsillos, los mensajes que no te molestas en borrar de tu teléfono, lo he sabido por años». «Entonces, ¿por qué no dijiste nada?» «Porque era una cobarde», admití. «Porque pensé que era mejor tener un mal matrimonio que no tener nada. Porque creí que los niños necesitaban un padre, aunque fuera uno ausente. Pero me equivoqué. Los niños necesitan ver a su madre respetarse a sí misma». Mauricio se dejó caer en la silla del tocador, de repente pareciendo muy cansado. «Mi madre tiene razón, te has vuelto loca». «No, Mauricio, por primera vez en años estoy cuerda, completamente cuerda y decidida». «¿Y cómo piensas mantenerte? No tienes trabajo, no tienes experiencia reciente, no tienes nada». «Eso déjamelo a mí». Se levantó abruptamente, su rostro contorsionado de rabia. Por un momento pensé que me iba a golpear, pero se contuvo, apretando los puños. «Esto no se va a quedar así», siseó. «Mi madre tiene razón, eres una malagradecida. Te saqué de la miseria, te di un hogar, una familia, un estatus, y así me lo pagas». «¿Me sacaste de la miseria?», repetí, incrédula. «Yo tenía una carrera, Mauricio, tenía un futuro.
Tú y tu madre me convencieron de dejarlo todo para ser una ama de casa. Me aislaron de mis amigos, me hicieron dependiente, me fueron apagando poco a poco. Eso no es sacarme de la miseria, es meterme en ella. Salió de la habitación dando un portazo tan fuerte que los cuadros de la pared temblaron. Los siguientes días fueron un infierno. Mauricio había movido sus influencias para hacerme la vida imposible. De repente, las tarjetas de crédito compartidas fueron canceladas. Mi coche, que estaba a nombre de él, desapareció una mañana del garaje. La cuenta bancaria conjunta fue vaciada, pero yo tenía mi as bajo la manga. Con el dinero de mi abuela ya disponible, alquilé un departamento amueblado en una zona segura de la ciudad. No era lujoso, pero era mío. Contraté una mudanza y, aprovechando que Mauricio estaba en el trabajo y Margarita en su club, saqué todas mis cosas y las de los niños. Dejé una nota simple: los niños están conmigo, están seguros. Mi abogada te contactará para acordar el régimen de visitas. El escándalo fue monumental. Margarita movilizó a toda la familia, amenazó con demandarme por secuestro, por abandono de hogar, por lo que se le ocurriera. Pero la licenciada Montemayor estaba preparada para todo. Teníamos documentado cada abuso, cada infidelidad, cada abandono. ¿Has tenido una suegra así? ¿Una que cree que el dinero le da derecho a controlar la vida de todos a su alrededor? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar. La audiencia de custodia temporal fue 3 semanas después. Yo llegué con la licenciada Montemayor, vestida con un traje sastre que me había comprado con mi propio dinero, sintiéndome más yo misma de lo que me había sentido en años. Mauricio llegó con su madre y un equipo de 3 abogados. Margarita me fulminó con la mirada cuando entré, pero yo mantuve la cabeza en alto. El juez, un hombre mayor con expresión seria, revisó los documentos presentados por ambas partes. La licenciada Montemayor había hecho un trabajo impecable. Teníamos evidencia de las infidelidades, testimonios de maestros sobre la ausencia de Mauricio en la vida escolar de los niños, reportes médicos de sus episodios de embriaguez, incluso grabaciones de Margarita gritándome frente a los niños. Pero el momento decisivo llegó cuando el juez preguntó sobre mi situación económica. «Su señoría», dijo el abogado principal de Mauricio con una sonrisa condescendiente, «la señora Mendoza no tiene ingresos propios, depende completamente de la caridad de mi cliente. No puede ofrecer estabilidad económica a los menores». «¿Es eso cierto, señora Mendoza?», preguntó el juez. Me levanté. «No, su señoría, tengo recursos propios». «¿Recursos propios?», se burló Margarita desde su asiento. «No tiene nada». «Señora, guarde silencio o tendré que pedirle que abandone la sala», la amonestó el juez. Luego se volvió hacia mí. «¿Puede explicar estos recursos?». «Sí, su señoría. Mi abuela, Carmen Mendoza de Herrera, me dejó una herencia en un fideicomiso separado, $5,700,000, además de propiedades y un portafolio de inversiones». El silencio en la sala fue ensordecedor. Pude ver cómo Mauricio se volvía hacia su madre, que había palidecido visiblemente. «¿Tiene documentación de esto?», preguntó el juez. La licenciada Montemayor se levantó y entregó los documentos. Estados de cuenta, escrituras, todo perfectamente legal y verificable. Esto tiene que ser un error», balbuceó el abogado de Mauricio. «Nosotros teníamos entendido que la señora Herrera no había dejado nada a la señora Mendoza». «Ese fue el testamento principal», explicó mi abogada, «pero la señora Herrera estableció un fideicomiso independiente 3 años antes de su muerte, con instrucciones específicas de no ser revelado hasta 3 meses después de su fallecimiento». Vi cómo Margarita se hundía en su asiento. Todo su poder, toda su manipulación se basaba en el dinero. Y ahora descubría que yo tenía más que ella. El juez tomó su decisión ese mismo día. Custodia compartida, con los niños viviendo principalmente conmigo y visitas de fin de semana con su padre. Mauricio tendría que pagar manutención basada en sus ingresos reales, no en lo que declaraba. Cuando salimos de la corte, Margarita me interceptó en el pasillo. «Esto no ha terminado», siseó, su rostro distorsionado por la rabia. «No sé cómo le hiciste el lavado de cerebro a Carmen, pero ese dinero debería ser de la familia». «Ese dinero es de la familia», respondí con calma. «De mi familia, mis hijos y yo». «Eres una víbora. Siempre lo supe. Desde el día que mi hijo te trajo a casa,
Supe que eras una cazafortunas. ¿Cazafortunas? Me reí. Margarita, yo no sabía de este dinero hasta hace 3 semanas. Me casé con su hijo por amor, un amor que ustedes se encargaron de matar poco a poco. Si alguien aquí es cazafortunas, es usted, que ha vivido toda su vida del dinero de otros, primero de su padre, luego de su esposo, y ahora pretendía vivir del dinero de mi abuela. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque ya no le tengo miedo, ya no necesito su aprobación, su dinero o su familia tóxica. Mi abuela me dio algo más valioso que el dinero, me dio la libertad de ser yo misma otra vez. Me di la vuelta para irme, pero me detuve un momento. ¡Ay, Margarita! Debería leer más cuidadosamente la carta que mi abuela les dejó, especialmente la parte donde menciona que tiene pruebas de los desvíos de fondos que su esposo hizo de la empresa familiar antes de morir, pruebas que están en manos de otro abogado, con instrucciones de entregarlas a las autoridades si algo me llegara a pasar a mí o a mis hijos, solo por si se le ocurren ideas. La dejé ahí, con la boca abierta y el rostro color ceniza. Los meses siguientes no fueron fáciles, pero fueron liberadores. Los niños se adaptaron sorprendentemente bien al cambio. Santiago me confesó una noche que estaba feliz de no tener que escuchar más las peleas y los gritos. Sofía comenzó a dormir mejor, sin las pesadillas que la habían atormentado por meses. Volví a estudiar, esta vez una maestría en emprendimiento social que siempre había querido hacer. Contraté una nana de confianza para ayudarme con los niños cuando tenía clases. Recuperé contacto con viejas amigas que Margarita me había obligado a alejar. Mauricio, por su parte, entró en una espiral descendente. Sin mí para mantener las apariencias, su alcoholismo empeoró. Perdió su posición en la empresa familiar después de un escándalo con la esposa de un cliente importante. La última vez que supe de él, estaba viviendo en un departamento pequeño, trabajando en una empresa de la competencia por una fracción de su salario anterior. Mis tías Silvia y Diana intentaron acercarse a mí después de saber sobre el dinero, de repente, muy interesadas en recuperar los lazos familiares. Les di la misma respuesta a ambas. Mi abuela les dio lo que consideró que merecían. A mí me dio lo que consideró que yo merecía. Si tienen problema con eso, pueden hablarlo con ella en el más allá. Elisa Arias, la cuñada de Margarita, fue la única que tuvo la decencia de disculparse. Me encontró un día en un café y me dijo: «Siempre supe que Margarita te trataba mal. Debí haber dicho algo. Lo siento». No la perdoné completamente, pero aprecié el gesto. Un año después del divorcio, abrí mi propia consultora de negocios especializada en ayudar a mujeres emprendedoras. La llamé Herrera Mendoza Consulting, en honor a mi abuela. En la inauguración colgué un retrato de ella en la pared principal, con una placa que decía: Carmen Mendoza de Herrera, 1935-2024. La mujer que me enseñó que el valor verdadero viene del corazón y la mente. Santiago y Sofía florecieron lejos del ambiente tóxico. Santiago descubrió una pasión por la robótica, algo que Margarita siempre había considerado una pérdida de tiempo. Sofía se unió al equipo de natación de su nueva escuela y resultó tener un talento natural. Mauricio los veía cada 2 fines de semana, cuando estaba sobrio. Los niños me contaban que pasaba la mayor parte del tiempo quejándose de su vida, culpándome de todos sus problemas, pero también me decían que ya no le creían. «Mamá», me dijo Santiago un día después de una visita particularmente difícil con su padre, «yo no quiero ser como papá cuando crezca. Quiero ser como tú y la bisabuela Carmen. Fuerte». Lloré ese día, pero fueron lágrimas de orgullo y gratitud. Margarita intentó una última jugada desesperada. Demandó el fideicomiso, alegando influencia indebida sobre mi abuela. Pero el licenciado Villarreal estaba preparado. Tenía videos de mi abuela grabados cuando estableció el fideicomiso, donde explicaba clara y lúcidamente sus razones. En uno de esos videos, mi abuela miraba directamente a la cámara y decía: «Si estás viendo esto, Margarita, es porque intentaste quitarle a Daniela lo que por derecho le corresponde. Siempre fuiste una mujer ambiciosa y manipuladora. Toleré tus desprecios hacia mi nieta por mantener la paz, pero nunca me gustaste. Consideré desheredar a tu esposo por los robos que hizo a la empresa, pero no quise castigar a mis nietas por los pecados de su padre. Pero si intentas dañar a Daniela, todo saldrá a la luz. Ella tiene mi bendición y mi protección, incluso desde la tumba». La demanda fue desestimada. Margarita quedó humillada públicamente cuando los detalles salieron en los periódicos locales.
La alta sociedad de Guadalajara, que tanto le importaba, le dio la espalda. 3 años han pasado desde aquel día cuando el licenciado Villarreal me llamó para cambiar mi vida. Mi consultora es exitosa, mis hijos son felices y equilibrados, y yo finalmente soy la mujer que siempre debí ser. A veces paso por la casa donde viví con Mauricio y siento una punzada de nostalgia, no por la vida que tuve ahí, sino por la mujer que fui, la que aceptó tan poco, la que creyó que no merecía más. La casa del centro histórico la convertí en un centro cultural, un espacio donde las mujeres pueden tomar clases, asistir a conferencias, encontrar apoyo. La llamé Casa Carmen y en la entrada hay una foto de mi abuela con su frase favorita: tu valor no lo determina nadie más que tú. Mauricio se volvió a casar con una chica 20 años menor que conoció en un bar. Me dan pena ella y el bebé que tienen en camino. Sé que repetirá el ciclo, pero ya no es mi problema. Margarita envejeció 10 años en 3. La última vez que la vi, en la graduación de primaria de Sofía, a la que no fue invitada, pero apareció de todos modos, me pareció ver un destello de algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. Pero fue solo un momento. Luego, volvió a ser la misma mujer amarga y resentida de siempre. Mis tías Silvia y Diana heredaron propiedades y dinero de mi abuela, pero lo gastaron rápidamente en sus estilos de vida extravagantes. Ahora viven de las pensiones de sus esposos, añorando los días de gloria que ya no volverán. ¿Crees que exageré o que hice lo correcto? A veces me lo pregunto, especialmente en las noches silenciosas cuando los niños duermen y yo reviso los libros de contabilidad de mi empresa. ¿Podría haber manejado las cosas diferente? ¿Debería haber revelado la herencia desde el principio? Pero luego recuerdo las palabras de mi abuela en su carta. El timing es todo en la vida, mi niña. Saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. Te di tiempo para que vieras quién era realmente la gente a tu alrededor cuando pensaban que no tenías nada. Ahora sabes quién merece estar en tu vida y quién no. Tenía razón, como siempre. Si hubiera revelado la herencia inmediatamente, Mauricio habría peleado por ella en el divorcio. Margarita habría movido cielo y tierra para quedarse con algo. Mis tías habrían sido hipócritas desde el principio, fingiendo cariño por interés. Así pude ver sus verdaderos colores. Y más importante, pude encontrar mi propia fuerza, no la que me daba el dinero, sino la que siempre había tenido y había olvidado. Hace unos meses recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra de Margarita. Daniela, no espero que me perdones. Sé que fui cruel contigo durante años. Me justifiqué diciéndome que era por el bien de mi hijo, pero la verdad es que tenías algo que yo nunca tuve: autenticidad. Era real en un mundo de apariencias, y eso me molestaba. Carmen tenía razón sobre mí, sobre todas nosotras. Desperdiciamos nuestras vidas persiguiendo la aprobación de otros, el estatus, el dinero fácil. Tú, con tu origen humilde, tenías más clase que todas nosotras juntas. Mi hijo está destruido, y es en parte mi culpa. Lo crié para ser dependiente, débil, entitled. Tú intentaste salvarlo, pero yo no te dejé. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo quería que supieras que, al final, entendí por qué Carmen te eligió a ti. Me sé, no respondí la carta. No había nada que decir, pero la guardé como recordatorio de que incluso las personas más duras pueden tener momentos de claridad, aunque lleguen demasiado tarde. Hoy, mientras escribo esta historia en mi oficina, con vista a la Catedral de Guadalajara, puedo ver a mis hijos en el jardín del edificio, jugando con otros niños. Santiago está enseñándole a un niño más pequeño cómo funciona su robot. Sofía está organizando una carrera de relevos, liderando con naturalidad. Son felices, son libres, son todo lo que mi abuela hubiera querido que fueran. En mi escritorio tengo enmarcada la última foto que me tomé con mi abuela, 2 semanas antes de su muerte. Ambas estamos sonriendo, sus manos arrugadas sosteniendo las mías. Si miras con atención, puedes ver un brillo travieso en sus ojos, como si ya supiera lo que vendría, como si ya hubiera plantado las semillas de mi liberación. Gracias, abuela, susurro cada mañana cuando llego a la oficina. Gracias por ver en mí lo que yo había olvidado que existía. Gracias por darme no solo dinero, sino la oportunidad de recordar quién soy. A veces, las mejores venganzas no son las que planeas, sino las que la vida, o en este caso, una abuela sabia, planean por ti.
Mi suegra me sacó del testamento familiar creyendo que me estaba castigando, sin saber que mi abuela ya había escrito un final diferente para mi historia. Un final donde yo gano, donde mis hijos prosperan y donde los que intentaron hundirnos terminan ahogándose en su propia amargura. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios, cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios porque cada historia que comparten me recuerda que no estamos solas en estas batallas. Y recuerda, tu valor no lo determina tu suegra, tu esposo o tu cuenta bancaria. Tu valor viene de adentro, de tu corazón, de tu mente, de tu espíritu inquebrantable. A veces solo necesitamos que alguien, como mi abuela Carmen, nos recuerde que somos mucho más de lo que otros quieren hacernos creer. Esta es mi historia, mi venganza final, que no fue venganza, sino justicia. Justicia servida con paciencia, inteligencia y el amor inquebrantable de una abuela que supo ver el futuro y preparar el camino para que su nieta pudiera volar. Gracias, familia de Venganza Final, por escuchar mi historia. Hasta la próxima y recuerden, nunca es tarde para recuperar su poder.